Tome su asiento, acomódese. Hoy he traído una presentación, pero más que todo es para mi ayuda. Pero si usted quiere pasar más adelante y aprovechar los detalles, va a ser importante que usted esté más cerca de las pantallas para que lo pueda aprovechar. Algunos anuncios importantes. Estamos trabajando, estamos compartiendo el mensaje del Señor por medio de las redes para que usted nos pueda seguir. Si usted no puede llegar y nos está siguiendo a través de las redes sociales, también preparamos, lo subimos a la página de YouTube, a la página de la Iglesia del Nuevo Pacto. También lo tenemos el servicio en vivo a través de Facebook. Para aquellas personas que nos están siguiendo, los saludamos con la paz de nuestro Dios. Y también tenemos transmisiones que las vamos tirando como cortos en Facebook, en TikTok, en Instagram, para que usted también pueda quedarse con algunas semillas, algunos remas, algunas palabras importantes, interesantes, que van a edificar a la iglesia. Diga, edificar a la iglesia. La idea de nosotros es edificarnos los unos a los otros, dice la palabra en Efesios, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. A la plenitud de Cristo, a la llenura de Cristo, hasta que todos seamos iguales en Cristo. Cristo lo que hace es insertarnos en Él, de tal manera que el plan de Dios eterno es darse a conocer y tener muchos hijos conforme a su Hijo. Entonces, cuando nosotros vamos transicionando en el comportamiento, en el entendimiento, en la lectura, en la comprensión de lo que son las palabras, las escrituras, el santo evangelio, que lo hemos denominado así, y el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, son descripciones del pacto eterno que necesitamos entender. Por eso me gusta repetir una y otra vez, porque usted puede decir estos temas son bastante pesados, bastante complicados, son unos términos que los voy a ir entendiendo, pero la gracia de Dios y su Espíritu Santo va a hacer que nosotros podamos entender. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de entender, quiero motivarlos y llevarlos, porque hoy vamos a entrar a tocar unos temas cada vez más profundos, alimento más sólido, ¿verdad? Ya tenemos dientes, ya tenemos muelas, entonces vamos a servirnos un rico bistec ahí, un bife chorizo, si es que a usted le gusta ahí con su gramaje completo de fibra ahí, como un bife chorizo de Wagyu, que es una carne carísima, completa, llena de fibras, llena de proteínas, que su espíritu va a poder aprovechar y va a poder transformar en vida, diga vida. Vida, porque lo que hay en nosotros es vida, vida eterna, vida en abundancia, una vida para que nosotros podamos desarrollar nuestro comportamiento conforme al modelo de Cristo en el mundo. Diga mundo otra vez. Es ahí donde estamos. Es ahí donde Dios nos puso para ser sal y luz. Pero para poder ser sal y luz necesitamos romper con ciertos paradigmas, necesitamos romper con ciertos pensamientos, necesitamos romper con ciertos comportamientos que nos hacen alejarnos del modelo de Cristo. El anterior domingo el pastor enseñaba y ministraba una administración hermosa, perfecta. Si usted la recuerda de qué se trataba, a ver, vamos a hacer una recopilación mientras ahí me van poniendo el YouTube, Daniel, que te pedí. ¿De qué predicó el pastor ayer? De la Santa Cena, ¿verdad? Y nos explicó y nos enseñó que antes de tomar la Santa Cena nosotros tenemos que, ¿qué dice? Probarnos, ¿verdad? Analizarnos, estar a cuentas con el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que uno habla de estar a cuentas. Vamos a ir entendiendo esos conceptos para que los podamos ir manejando aquí en adelante. Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 13, si usted tiene su Biblia ahí, a ver, me acompaña rapidito. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Que lo tenga, diga amén. Eso, tiene que traer su Biblia, tiene que acostumbrarse a traer su Biblia. Usted no tiene su Biblia en su teléfono, en su dispositivo, pero ahí acostúmbrese a traer la escritura para que podamos estar ahí. Dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Voy a ocupar tres palabras. El primero, redención. ¿Qué es redención? Me redimió. Redención es el pago que Dios dio o se satisfizo a sí mismo de su Hijo para que toda culpa y toda condenación que había sobre nosotros como pecadores no caiga sobre nosotros, sino sean juzgadas en su propio Hijo Jesús el Cristo. De tal manera que por ese sacrificio perfecto, sin mancha, Él nos otorgó a cada uno de nosotros, los escogidos, eterna redención.
Entonces vamos a darnos cuenta y vamos a tocar en el mensaje que no es la lucha del creyente con el pecado, porque la iglesia ha estado todo el tiempo peleando con el pecado, siendo jueces del pecado y tratando de hacernos volver siempre en un círculo vicioso de estoy aquí, Señor, me arrepiento porque soy pecador y entonces recibo de tu gracia y otra vez salgo al mundo y otra vez fallo en el mundo y otra vez me reconozco pecador, entonces te pido perdón para que nuevamente me laves con tu sangre y entonces una vez lavado por tu sangre intentar de nuevo caminar el camino de la senda antigua, y caminando en la senda antigua se encuentra una novia antigua y entonces vuelvo a pecar y entonces vuelvo a codiciar y entonces vuelvo a fornicar y entonces vuelvo a arrepentirme, y cada vez el arrepentimiento deja de ser un arrepentimiento genuino y se vuelve un ejercicio de pecado, como decía Juan, el que practica el pecado. ¿Se están dando cuenta? Entonces en la iglesia hemos tenido aquí altares donde decimos paz, hermano, el que quiera ponerse a cuentas con Dios, vamos a levantar la mano, vamos a pedirle que el Señor lo perdone de sus pecados y luego usted pueda vivir en el mundo, y si vuelve a caer, abogado tiene a Jesucristo el justo, venga aquí a la iglesia, vamos a orar por usted otra vez de nuevo para que usted siga en el mundo y lleve una vida de tropezadero. Mi pueblo perece pero por falta de conocimiento, de entendimiento de la posición en la que estamos. En Cristo hemos obtenido eterna redención. Lejos esté de mí que usted entienda salvo, siempre salvo. Es una comprensión de una eterna redención, una comprensión de una nueva naturaleza. Pero por eso es que este mensaje es más profundo, porque necesito que usted esté pilas y esté atento. De todas maneras se está grabando porque necesito que usted lo entienda. La segunda palabra que vamos a agarrar es tabernáculo. Diga tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El tabernáculo era el lugar de la reunión. Ese tabernáculo Dios se lo dio ¿a quién? A Moisés para que lo diseñe. ¿Para qué? Para que cuando salga el pueblo, ¿de dónde? Del cautiverio, de la mente, del Egipto, y puedan transitar en el desierto, puedan encontrarse y tener una intimidad con Dios. Un tabernáculo. Ese tabernáculo estaba hecho de telas, de palos cubiertos de oro, ¿verdad? Donde estaba el arca del pacto. Luego ese tabernáculo se construyó un templo. Luego ese templo se destruyó, luego volvió a reconstruirse y luego se amplió con Herodes, ¿verdad? Con David levantó un tabernáculo en Sión y el templo estaba en otra ciudad. Pero ahora en Cristo, estando presente Cristo, dice el apóstol que escribió Hebreos en el capítulo 9, versículo 13 o versículo 11, pero ahora estando presente Cristo, diga presente Cristo. Él es nuestro tabernáculo. Él tabernaculizó con nosotros, dice la palabra. Ahora, nosotros estamos escondidos en Él y Él en nosotros. Entonces el tabernáculo ya no es el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio. No es la iglesia, no es la congregación, las cuatro paredes a las que usted va, ni tampoco la denominación a la que usted pertenece, ni el movimiento cultico religioso que usted practica. El verdadero tabernáculo es Cristo viviendo en nosotros y produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y el otro término que voy a utilizar es el término hebreo. Diga hebreo. Usted sabe que eran los hebreos. La hermana Charo trajo uno, pero era ebrio, que lo vio ebrio en la mañana, dijo que se le cayó la botella y no podía pararse. Ese no es un hebreo, ese es un ebrio. Pero un hebreo, ¿qué es un hebreo? ¿Dónde encontramos el término por primera vez de hebreo? En la Biblia, muy bien. ¿Dónde? Participe o está muy frío, porque si no, le subimos al aire. Se los conoce a hebreos, a toda aquella nación multitudinaria que salió de Egipto. Pero el término hebreo viene de más atrás todavía. Viene con un hombre llamado, cuando usted toca la puerta, ¿qué grita? Abraham, ¿verdad? Con Abraham. Abraham recibió un llamado de parte de Dios para que salga de su tierra y su parentela, para que le muestre una nación nueva y grande que Dios iba a dar. Y entonces Abraham sale ¿de dónde? De una ciudad llamada Ur de los Caldeos y cruza un mar importantísimo. Si me la habilitan la transición, por favor, de las diapositivas ahí atrás. ¿Ok? Salió Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos y cruzó un río que se llamaba el río Éufrates. De ese río de Éufrates Dios lo lleva fuera de su nacionalidad a trabajar.
Los hebreos se lo denominaron así y se lo denominó a Abraham como hebreo porque es un cruzador de ríos. Hebreo se lo llamó a los egipcios porque cruzaron. El primer mar que cruzaron ellos, ¿cuál fue? El mar Rojo, ¿verdad? Por eso decía, si usted pasa, me va a seguir con la diapositiva porque son unas letras muy pequeñas, pero es para mi guía, pero para que usted lo entienda. Ellos pasaron por el mar Rojo, por eso se los llamó hebreos. Entonces, algo que es importante, la carta de los hebreos es una carta que no se identifica cuál es el autor que la escribió. Muchos sospechamos que es Pablo, otros sospechamos que es un colaborador de Pablo, pero lo importante no es el autor en este momento, sino el mensaje. Entonces, para entender la carta a los hebreos, no era una carta a una ciudadanía específica, no es como la carta a los corintios, no es como la carta a Santiago específicamente o a los romanos como particularidad entregada por Pablo para ellos. Esta es una carta entregada para todos aquellos que estamos transicionando ríos. Y pasar un río representa morir y renacer a una nueva vida. Entonces, si usted recuerda, cuando nació Israel, cruzaron ríos. El primer hebreo que cruzó el río fue el río Éufrates. Lo cruzó Abraham. Entonces, cuando cruzó ese río Éufrates, empezó a recibir una palabra de Dios. Ahí viene el hijo de la promesa, ahí viene José, vienen los judíos como tal, que los conocemos de la descendencia de José, que van a Egipto y son esclavizados. Cuando Egipto los esclaviza, pasan más de 400 años, donde Dios envió un libertador que se llamaba Moisés. Entonces Moisés obedece a Dios y luego de tener un encuentro con Faraón, con 10 plagas que usted las conoce, entonces el Faraón, después de la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, dejó ir al pueblo de Dios. Y entonces el pueblo de Dios salió de Israel, salió de Egipto, perdón. Y cuando estaban caminando en el desierto, el primer encuentro que tuvieron para pasar de muerte a vida fue el Mar Rojo. Entonces cuando se encontraron con el Mar Rojo, ahí fue que Moisés puso su vara, el mar se abrió y el pueblo pasó en seco. Y ese mar que se volvió protección para los hebreos, para sus enemigos, ese mar se convirtió en muerte. Y ellos iban camino a una tierra prometida, diga prometida. Entonces salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo y en el camino, en el tránsito, en el desierto, ellos tuvieron que cruzar otro río. Diga, el río Jordán. El río Jordán era lo que dividía la estación del pueblo en el desierto para entrar a la tierra prometida. Ahí estaban. Entonces ellos cruzaron el río Jordán cuando el arca tocó el agua y pasaron en seco. Y llegaron al río. Pero luego ellos se quedaron ahí peleando y no quisieron obedecer y no quisieron agradecer a Dios. Y entonces desarrollaron un ingreso a una ciudad en la cual luego, después de que el rey David tomó posesión, el pueblo volvió a dispersarse. Vinieron los babilonios y los tomaron cautivos. Una parte se llevaron los asirios, otra parte se llevaron los babilonios. Y ese camino de transición en los que ellos habían caminado por el Mar Rojo y el río Jordán hacia la tierra prometida, se volvió un camino de inversa nuevamente a la esclavitud. Porque cuando salieron nuevamente esclavos, tuvieron que nuevamente cruzar el Jordán y volver al lugar del desierto. Y luego que cruzaron el desierto, cruzaron el Mar Rojo. Y luego que cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el Éufrates que había cruzado Abraham en un inicio. Nótese, Dios nos sacó de la tierra de abominación, de pecado, de Ur de los Caldeos a través de Abraham. Los hizo transicionar por el río Jordán. Los hizo transicionar por el Mar Rojo hasta que llegaron a la tierra prometida. Edificaron un imperio, edificaron un reino. Ese reino Dios se los entregó. Ellos lo destruyeron. Se partió en dos de tal manera que el hijo de Salomón dividió los dos reinos y vinieron y fueron conquistados por asirios y por babilonios. Y toda esa nación que había salido de esclavitud para tener una nación fue nuevamente arrastrada hacia la esclavitud y volvieron hacia atrás. De tal manera que esos ríos que habían representado y esos cruces del mar para esos hebreos, que había significado un paso de muerte a la libertad, volvió a ser un camino de esclavitud. Y entonces se transformó nuevamente en un camino que volvió a trabajar con ellos en su carácter como disciplina y restauración. Estando allá, cautivos, luego de haber cruzado el Éufrates, en Ezequiel capítulo 1, usted encuentra un río Quebar, que es el río en el que Ezequiel tuvo una visión. Es el río en el que Ezequiel conoció y vio las visiones de aquellos 4 seres angelicales, en el cual Dios le demostró que él tenía control.
no solo de su nación, sino de todo lo creado. Entonces de ahí nuevamente empiezan a recobrar fuerzas y nuevamente salen del cautiverio y nuevamente salen del exilio y vuelven a su nación. Y ahí tenemos a los profetas menores, que Zorobabel, que Esdras, que salieron del pueblo y volvieron nuevamente a transicionar los mismos ríos de nuevo, pero ya con un concepto de restauración mucho más definidos. Ahora en este nuevo pacto, nosotros ya no transicionamos de ríos. Nosotros somos hebreos porque pasamos por la última transición de agua que hacemos como creyentes en Dios. Diga bautismo. El bautismo. ¿Dónde se bañó el Señor Jesucristo? ¿Dónde fue bautizado? ¿Cuál fue el río que cruzó el pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida? Y ahora nosotros estamos bautizados en Cristo, dice la palabra. Y cada vez que bautizamos reconocemos eso, en lo cual Romanos dice que nosotros fuimos bautizados en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y todos aquellos que cruzaron con Moisés fueron bautizados en el agua, en el mar y en la nube, dice la palabra. Ahora en Cristo somos bautizados. Y hemos transicionado, ahora somos hebreos porque hemos pasado de un lugar a otro. Hemos pasado por las aguas de la muerte, que representan la muerte del viejo yo. De tal manera que ahora podemos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el bautismo, pero el bautismo no es solo un rito de ablución en la que usted se sumerge en el agua y sale, sino que tiene que entender la connotación que trae. Baptizo es el término griego. En la industria griega, para la que se conocía, era lo mismo que sumergir una pieza de una tela fina en un líquido que contenía químicos para teñir esa tela. De tal manera que cuando esa tela se sumergía, se baptizaba en ese líquido, cuando la tela salía, nunca más era la tela que entró. Era una tela completamente distinta, con otro color. Ya no podía volver atrás. Eso es lo que hacemos. Cuando nos bautizamos, quemamos nuestras naves para no volver al mundo. Cuando usted entiende y toma conciencia de lo que está haciendo al pasar por el bautismo, es que usted está prendiendo fuego a sus naves para no volver, para no verse tentado para volver al mundo. Porque cuando usted es llamado por Dios, cuando Dios lo toca su corazón y usted toma la decisión de obedecerle y de servirle y de ser un hebreo para transicionar de la muerte en la cual usted se encontraba para una vida eterna, usted quema sus naves. Hay un emperador que conquistó todo el mundo, Alejandro Magno, dice cuando llegó a una isla, a una ciudad que le encantó, dice que le ordenó a sus soldados que le prendan fuego a sus navíos. Porque era o conquistar y vivir o morir en batalla. Eliseo era el que araba con 12 yuntas de bueyes, dice la palabra. Y que cuando pasó Elías por atrás y le tiró su manto, Eliseo dice que agarró sus bueyes y de todo lo que era su arado prendió fuego y mató a sus bueyes y se los comió en la noche porque sabía que no iba a volver nunca más a arar la tierra. Porque tomó una decisión con una convicción que solo el Espíritu Santo da. Mis palabras pueden ser elocuentes, las palabras del pastor pueden ser muy rebuscadas y muy interesantes, pero solo el Espíritu Santo hace el verdadero toque para que nosotros podamos transicionar a una nueva creación, a una nueva naturaleza que es Cristo. Por eso necesitamos entender que ahora en este tiempo Cristo está presente. Está presente en mí, está presente en usted, está presente en cada uno de nosotros. La carta a los hebreos no es una carta que fue diseñada con un principio profético, ni estaba destinada a atender los problemas que estaba pasando en ese momento el pueblo de Israel y todos aquellos que habían creído junto con ese pueblo, porque estaban gobernados por Roma. Entonces estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, estaban sufriendo. Todavía el templo no se había destruido. El templo se destruye luego 70 años después. Pero en esa transición, desde que Cristo se va y queda el pueblo predicando el evangelio del reino a través de sus apóstoles, entonces se mueve un movimiento para capturar a todos aquellos cristianos y meterlos a la hoguera. Uno de aquellos perseguidores era Pablo, Saulo, que los perseguía y los encarcelaba, los crucificaba, los aceteaban, los quemaban, les cortaban la cabeza. Ese era el pago que recibían todos aquellos que decidían tomar la senda de Cristo y haber sido bautizados en Él, haber sido hebreos transicionados de muerte a vida. Entonces todas estas personas que trabajaban en el culto y que habían renunciado a sus trabajos, a sus servicios, porque la mayoría de los destinatarios a los cuales se le dio esta carta eran sacerdotes, diga sacerdotes. Ahora en este nuevo pacto nosotros somos real
sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de Dios, darse a conocer. Las tinieblas de Génesis capítulo 1 no son tinieblas del enemigo, porque todavía no había sido creado, no había enemigo. Eran las tinieblas que Dios habitaba, y Él decide: yo me voy a dar a conocer. Entonces, ¿cómo me voy a dar a conocer? Por medio de mi Hijo. Y entonces dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y entonces separó la luz de las tinieblas, porque se activó el principio de la creación para darse a conocer. La carta de los Hebreos no toca, no viene a darle curitas ni banditas a los que estaban leyendo. Decía: hijitos, aguanten un poquito más, porque pronto, a poco tiempo, vendrá la redención. No, es una carta de administración que le toma al autor 9 capítulos y 11 versículos para mostrarles todo lo que el Señor había hecho y cómo todo aquel rol sacrificial que ellos extrañaban ejecutar por medio del sacrificio de animales y el servicio en el culto y esa parafernalia que disfrutaban ellos al vestirse como sacerdotes y ministrar en el templo, les daba pues un lugar especial en la sociedad. Y vino Cristo y abolió todo ese principio, abolió todo ese culto, todos aquellos protocolos a los cuales estaba acostumbrado el pueblo de Israel. Vino Cristo y los abolió. Todos aquellos 613 mandamientos que practicaban los fariseos y que les enseñaban los unos a los otros, vino Cristo y los resumió en 2 y dijo: amarás a Dios sobre todas las, y amarás a tu prójimo como a ti. Vino y quebrantó todo el modelo del culto. Y entonces, en vez de predicar en sinagoga, salía afuera, salía al mundo a predicar, a libertar, a traer el anuncio del evangelio del reino, de que el reino de los cielos se había acercado. Y cuando empezó a tener multitudes, el reino de los cielos estaba entre ellos. Y cuando Él murió y resucitó, como el Cristo resucitado, se presentó y le dijo: ahora el reino del cielo está dentro de ustedes, porque hay una participación en el reino. Y para eso necesitamos entender. Entonces, 9 capítulos, 11 versículos para decir: ahora está presente Cristo. Ahora hay un nuevo modelo de sacerdocio. No deseen eso. Cristo está presente. Nuestra mayor tragedia es vivir ignorándolo. ¿Cuál es el problema? Que la iglesia sigue como los hebreos antes de leer el capítulo 11, versículo 9, capítulo 9, extrañando que el Señor venga. Y entonces hacemos cultos de visitación porque queremos que Dios nos visite. Y hacemos oraciones para que Dios descienda. Y hacemos oraciones para que Dios venga, porque queremos sentirlo. El autor dice: Cristo está presente, ya está en todos nosotros. Desde el momento en que usted se reconoce pecador y un hijo de Dios, entonces es porque el Espíritu Santo de Dios abrió sus ojos de su entendimiento, y el Espíritu Santo lo selló desde antes de la fundación del mundo, y entonces lo puso para desarrollar un ministerio, el ministerio del reino. ¿De qué? De dar a conocer al Cristo que murió por usted y le dio vida. Ese es el desarrollo. Está Cristo presente. Está presente en usted, en usted, en usted, en mí. Hay una medida de Cristo presente en nosotros. Seguir ministrando a un pueblo, tratando de traer a un Dios afuera de nosotros, no nos manda al infierno, pero nos hace improductivos. Diga improductivos, estériles, porque estamos ministrando fuera del pacto eterno. Porque el pacto eterno, ese kainos pacto, ese nuevo pacto, es que ahora estaría Él con nosotros. Y yo estaré con vosotros, le dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Con ustedes voy a estar ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Cuando habla, le dice a Pedro: a ti te voy a dar la llave del reino. Todo lo que ates en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y a ustedes les doy autoridad para perdonar pecados. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será. Es necesario entender y denunciarnos y pensar como Cristo, para que entonces podamos desarrollar una vida conforme a la que Él quiere. De tal manera que salgamos de la religión tradicional que espera una visitación esporádica y empecemos a ser conscientes de una habitación continua. Todos los cultos, el que usted viene, que hoy no sentí la presencia, hoy las alabanzas estuvieron no sentí el fuego de Dios.
No, la prédica estuvo interesante, pero la verdad que no sentí que me tocó. Esto no se trata de sentir. Se trata de saber y conocer que Cristo habita en usted. Por eso cuando usted viene y dice, yo no siento la presencia de Dios, usted busque la presencia de Dios, porque Dios está aquí, está en usted. Entonces usted tiene que adorarlo. Y aquel el salmista decía, alaba alma mía, Jehová. Alaba. Y no olvides ninguno de sus... Ese salmo de David no es un salmo de alegría, no es un salmo en el que él había conquistado una nación y entonces salió eufórico y dijo, alaba alma mía Jehová, y no olvides ninguno. Era un salmo en el cual él salía después de que había sufrido una tragedia en casa. Y entonces él, afligido en el dolor, él decía a su alma, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es que yo, pastor, vengo triste, hoy no tengo ganas del Señor porque me peleé con mi esposo, me peleé con mi hijo, me peleé con mi trabajo, me peleé con lo que sea. Venga, obligue a su alma a alabar a Dios, porque Dios está presente, está en usted, tiene que honrarlo. En algún momento hicimos algo hermoso en la iglesia, que para la medida de edificación, en el momento en el que estábamos, sirvió. Trajimos un sillón hermoso y lo pusimos aquí en medio y lo decoramos hermoso como un trono. Y tuvimos un culto llevado a la imagen, pensando que, asumiendo, creyendo que Dios estaba en ese trono, sentado, que Cristo estaba ahí. Y entonces todos traíamos nuestras mejores galas y nuestros cánticos hermosos y danzábamos y alabábamos al Señor porque sentíamos que Él estaba ahí. Y fue una medida de edificación, sí, en su momento, pero ahora debemos vivir de tal manera porque Cristo está ahí, está en usted, en esa silla, dentro de usted, al lado de usted. Él es la plenitud que lo llena todo. Cristo está presente porque Él lo llena todo. Cristo no es una persona que usted puede traer y llevar a su antojo. Cristo es un ecosistema, es la vida eterna que está dentro de nosotros, fuera de nosotros, que nos rodea y nos llena. Vivir con un conocimiento de eso entonces nos hace entender y saber cómo estamos llevando nuestra vida. Le pregunto, ¿usted está tomando decisiones entendiendo, consciente de que Cristo está presente en usted al momento de tomar una decisión? Porque ese es el desarrollo de la vida. Cuando usted vaya a cerrar un negocio, Cristo está presente en usted. Cuando usted vaya a corregir a su hijo, Cristo está presente en usted. Cuando usted vaya a discutir con su esposa, con su prójimo, recuerde que Cristo está presente en usted y presente en ella. ¿Cómo sería el actuar de todos nosotros ahora si entendemos que Cristo está presente? El problema es que la iglesia cree en un Dios ausente, entonces practica el pecado y cree que Dios no lo va a ver. Y entonces cuando ya lo practicó el pecado, entonces uno viene y le dice, Dios, te pido perdón. No, Cristo está presente. Pastor, Cristo está presente en el pecado cuando lo practicó. No, porque Él es santo, su presencia no entra ahí. Pero Él está presente en todo momento. Él sabe desde el momento, desde antes que usted decida en su concupiscencia, Él conoce todo. Entonces, el entender esta realidad nos hace vivir de una manera responsable. Diga responsable. ¿Cuántos trabajan en alguna oficina aquí que tengan una oficina dependiente? ¿Sí? En algunas de las oficinas ponen cámaras, ¿verdad? En mi trabajo a los trabajadores les hemos puesto cámaras ahí. En los bancos, cuando usted entra a un banquero, alguien que está haciendo transacción con monedas, ¿verdad? Tienen una camarota que les apunta a las manos para ver que no vayan a sustraer nada, ¿verdad? El comportamiento de una cámara a ese sujeto lo hace trabajar de una manera responsable. Evita que se desbande, que se descomporte. Cuando Cristo está presente en nosotros, entonces debemos estar conscientes que todos nuestros actos son para adorarlo o para negarlo. Por eso es que nosotros somos carta abierta leída por muchos, porque nuestro testimonio es lo que honra a Dios y le da a conocer y le da a manifestarse al mundo a ese Cristo que hemos conocido, o de lo contrario, somos negadores de esa fe y seguimos declarando que Dios no ha venido y que su sacrificio no fue suficiente y que entonces podemos seguir autogobernándonos nosotros y viviendo de la manera que nosotros queramos. Aprendamos a tomar en cuenta lo que el autor de Hebreos nos dice, estando Cristo presente. Cristo está presente en usted. Cuando tome una decisión, cuando vaya a hacer algo, recuerde que Cristo está en usted. La calidad de la vida que usted va a empezar a desarrollar en este momento, a partir de este conocimiento, va a ser proporcional a la revelación de la palabra de Dios como un rema en su vida, de esta verdad.
Yo ruego al Espíritu Santo para que abra los ojos de nuestro entendimiento y entonces esta palabra pueda caer en buena tierra y entonces nuestra mente, nuestro espíritu pueda conectarse con el Espíritu de Dios y entonces podamos transicionar y cruzar este río de autogobierno para entrar a un gobierno eterno de parte de Dios en el que, como decía Pablo, yo mismo me hago esclavo voluntariamente de este evangelio, preso de esta causa. Pero esto no nos hace perfectos de la noche a la mañana. Hay un proceso que hay que pasar. Pero el problema es que en la iglesia está la suposición, porque la suposición lo que hace es que yo supongo que es así. Es que no, pastor, yo no quiero porque yo supongo que la Biblia, que yo supongo que esto. La suposición lo que nos hace es alejarnos de Dios. Los hebreos en ese momento, cuando recibían la carta, estaban suponiendo muchas cosas. Cristo ya no estaba en ellos, no estaba presente para ellos en su conocimiento. Entonces ellos no sabían qué hacer. Entonces se movían bajo suposiciones. Si tenían que adorar en el templo o tenían que adorar en casa. Si tenían que congregarse los unos con los otros o volver a tomar sus túnicas nuevamente y volver a vestirse como sacerdotes y ministrar bajo el antiguo pacto. Cuando Cristo vino y rompió todo el antiguo pacto y trajo un nuevo pacto. La gente... Los sacerdotes en ese momento estaban en problemas. No solo por las persecuciones que sufrían, porque tenían que esconderse, porque no podían manifestar la realidad. Su problema de ellos es que ellos no sentían la presencia todavía, no conocían esa verdad, no la tenían revelada. Por eso el autor en Hebreos se toma el trabajo de escribir 9 capítulos hasta que llega a un parteaguas. Entonces dice, ahora para ustedes Cristo está presente. Todos estos sacerdotes vivían con melancolía. La melancolía de volver. Esa misma melancolía que le agarró a los egipcios, perdón, a los hebreos en el desierto, ¿verdad? Comiendo su maná. Y dice, ay, por lo menos allá en Egipto comíamos, ¿verdad? Ajo y cebollas y todo eso, ¿no? Con condimento. Y entonces el Señor Jesús mandó, dice, una provisión de codornices. Dice que comieron tanta carne y tanta codornices que hasta se les salían por las narices tanta carne que comían. Es una exageración. Y después que no estaban ni terminando, dice, sacarse la carne entre los dientes cuando empezó a morir. Como chaicitas, empezó a morir. Porque blasfemaron contra Dios. Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Porque ignoró que Cristo estaba presente en la roca. Y Dios le dijo, hablarle a la roca y de la roca va a brotar agua. Y la roca era Cristo, enseña Hebreo. ¿Pero qué hizo Moisés? Tiró una discusión con los sinvergüenzas de su pueblo y vino, agarró su vara, ¿verdad? Y de molesto, tequi, le dio a la roca y la roca brotó agua. Pero por causa de eso, Moisés no entró a la tierra prometida. Imagínese lo que usted le hace a su hermano estando Cristo presente en él. Cuando usted tome conocimiento de la realidad de que Cristo está presente en la vida de su esposo, de su esposa, de su hijo, de su hija, está él ahí. A Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. Por eso antes de tomar la Santa Cena, el pastor decía, cada uno pruébese a sí mismo. ¿Y cuál es la cosa de la que debemos probarnos? Está en un capítulo anterior de todas esas cosas que debemos alejarnos. Por eso necesitamos entender que el problema más grande que tenemos es la suposición de que Dios está afuera todavía. Pero necesitamos caer en una realidad y entendimiento de una habitación continua, de que Dios nos habita. Pero pastor, yo es que a veces cuando voy a la iglesia y escucho sus mensajes, yo siento que a veces hay un vacío en mí. Hay días en los que me levanto con ganas de profetizarle al mundo y hay otros días en los que siento un vacío en mi corazón. ¿Se ha sentido así? ¿Se ha sentido a veces con preguntas sin respuestas? Tratando de buscar una respuesta que satisfaga esa necesidad de aprender, de conocer, de una revelación. Y esto es producto de verdades que no han sido reveladas completamente. Nos hallamos vacíos porque creemos que Dios está afuera. Creemos que estamos solos en nuestra aflicción. Cuando estamos en medio de la prueba, de la tribulación, de la aflicción, creemos que estamos solos. Pero Dios está ahí con nosotros en medio de la prueba. Dios está con nosotros. Dios está por mí. Dios está por ti. Hay una anécdota hermosa del pastor que dice que el hombre estaba caminando con la orilla de la playa, caminando con Jesús, el Cristo, y se veían dos huellas, dos pares de huellas.
Y cuando empezó la tempestad, la tribulación, la aflicción, él empezó a mirar atrás y solo veía un par de huellas. Y entonces le reclamó a Dios, le dijo: ¿dónde estabas cuando vino la tormenta y la aflicción? Solo estaban mis huellas en el camino. Y el Señor Jesús le responde y le dice: esas huellas no eran tuyas, eran las mías, ¿verdad? Porque era yo quien te llevaba en mis brazos. Necesitamos transicionar. Dios está presente, está en nosotros. Necesitamos saber que el diagnóstico de ese vacío que sentimos en nosotros no es por una falta de salvación. No crea usted que porque llegó a Cristo ahora y practicó el pecado, usted ya ha sido condenado a muerte y ha perdido su salvación. Y entonces tiene que volver a afligirse para que el Señor lo perdone. Y genera eso un vacío en nosotros porque no nos permite oxigenar el espíritu de la manera adecuada. A los vehículos ahora les estamos poniendo esa gasolina mala que nos da el gobierno. ¿Y sabe qué pasa? Cuando usted ocupa mucho esa gasolina, el vehículo, el motor se llena de un material que se llama carbonilla y de un plástico que se prende en las válvulas, que hace que el motor no funcione adecuadamente. Entonces el motor entra en vacíos de aire y no avanza. No funciona de la manera adecuada. Cuando hay una revelación completa, cuando usted sigue creyendo que Dios está en usted, sí, que Dios vive, sí, que Dios reina, sí, que Dios está aquí presente, sí, pero que si usted se porta mal se va a ir al infierno, usted está carburando mal. Y por eso haya vacío en su corazón y no puede vivir de una manera quieta y reposada y no puede dar a conocer a Cristo de una manera adecuada. Porque sigue transicionando y sigue queriendo volver hacia atrás. Y entonces, como vive con ese vacío, siente que las pruebas, las tentaciones, las aflicciones y la concupiscencia de su mente vence y la carne gana, de tal manera que, como dice Gálatas, empezamos a producir obras de la carne: fornicación, adulterio, lascivia, mentira, hechicería, maledicencia. Y empezamos a practicar tales cosas porque creemos que son más fuertes que nosotros. Porque hay un vacío de comprensión y de entendimiento, de autoridad y de gobierno que Dios nos dio a cada uno de nosotros. En nosotros hemos sido posicionados para ser sal y luz, para ser gobernantes. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el poder de Cristo, dice 1 Corintios capítulo 2. En nosotros habita la mente de Cristo, el poder de la revelación para saber y conocer cómo hemos sido conocidos. De tal manera que cuando conocemos realmente como Dios nos conoce y entendemos que Dios habita en nosotros, el espíritu de nosotros se hace fuerte. Y entonces el espíritu de nosotros fuerte lo que agarra es al alma y le dice: vas a adorar a Dios. Y mientras vos adorás a Dios, yo como espíritu voy a agarrar la carne y la voy a someter y la voy a crucificar y la voy a matar y la voy a presentar en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Porque así funciona. El problema es que nosotros con nuestra alma queremos gobernar la carne y no podemos, porque la carne le gusta satisfacer sus deseos. No puede someterse a Dios, no quiere someterse a Dios. Entonces el alma intenta hasta que se cansa y se rinde a los placeres de la carne. Pero cuando somos entendidos y tenemos la mente de Cristo, opera en nuestro espíritu, y ese espíritu a nosotros nos da revelación, nos da contundencia y nos da autoridad para declarar al alma mía: alaba a Jehová. Y mientras hay adoración, el espíritu crece y la carne mengua. Y entonces la carne se la presenta todos los días en sacrificio vivo. Pero seguimos operando desde el vacío que Dios perdone y limpie nuestra carne. La carne nunca va a ser limpia, la carne tiene que morir. Porque Dios está en el negocio de las almas, no en el negocio de la carne. Cuando usted muera, dice, esta carne que es polvo volverá al... No hay redención para la carne. De tal manera que cuando Cristo venga vamos a resucitar. Y Él nos va a dar un cuerpo glorificado. Un nuevo cuerpo. Por eso la carne, que es la que le gusta la concupiscencia, no va a trascender a una nueva realidad en Cristo. Se va a quedar ahí. Lo que queda es el alma. Esa alma que va a tener un nuevo cuerpo y va a seguir conectado con el Espíritu de Dios. Pero para aquellos que no han conocido a Dios, dice que la carne que se vuelve al polvo, el polvo a la tierra, el Espíritu vuelve a Dios y el alma desnuda, completita, al infierno. No, pastor, pero es que ¿qué pasa? Es que el mundo y los deseos, dice Pablo, el mundo y sus deseos pasan. Pero Él lo dice desde la posición en Cristo. Porque si lo decimos nosotros en nuestra propia posición, de nuestro propio entendimiento, los deseos del mundo nos corroen y nos llevan y nos arrastran. Y cuando nos damos cuenta, nosotros estamos metidos hasta el coto en el cieno, en el lodo del pecado, practicando, siendo iguales y semejantes a aquellos que no han recibido al Señor.
Pero Pablo dice, el mundo y sus deseos pasan porque Él está posicionado en Cristo, porque hay una mentalidad del reino que ha sido edificada producto del conocimiento, de la gnosis de Dios, del conocimiento y de la relación que hay con Él por medio de su Espíritu, por medio de la revelación que le da entendimiento y alumbra su conciencia para que usted entienda que Cristo está en usted. Esa debe ser una verdad que debe regir y debe gobernar. Cristo está presente en usted, en las decisiones que toma, en la conversación, en el tono en el que usted habla, en el tema que usted conversa. Pablo enseña a los trabajadores que nosotros que somos siervos debemos trabajar para nuestro amo como para el Señor. Porque esa es una medida de Cristo, porque Cristo está presente en nosotros. Entonces nosotros somos testimonio de Él. Entonces para aquellos que somos trabajadores debemos trabajar a nuestro jefe como si fuera para el Señor, para que Él pueda ver nuestro desempeño. Y nuestro desempeño no viene de nosotros, sino que cuando nos hablen tengamos la oportunidad de compartir la palabra. Y entonces Él pueda creer por medio del testimonio que hay en nuestra vida, que hace que su espíritu pueda comprender que esto solo es obra de un ser eterno que tiene en control todas las cosas. Por eso dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Vamos a leerlo, Efesios 4:13. Se lo voy a leer para que usted recuerde un poquito más rápido. Ahí vamos avanzando. Y dice así, desde el versículo 11, y Él mismo, está hablando de Cristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra plenitud es pleroma, es algo que lo llena, que inunda, que rebalsa. Es el ejemplo del pastor que puso el vaso. Si yo lo lleno el vaso hasta aquí, está lleno. Pero plenitud no es que esté lleno. Plenitud es que yo siga echando agua y el agua rebose de tal manera que cubra el vaso y ya no se vea el vaso, solo el líquido, solo el agua que sale del vaso. Eso es plenitud, eso es pleroma, hasta que todos lleguemos a esa llenura del Espíritu Santo en el cual ya yo no vea al hombre en usted, sino pueda ver a Cristo presente en usted. Cuando lo vea trabajar, vea que usted está trabajando como Cristo. Cuando lo vea comunicar y hablar, que está hablando Cristo. Cuando lo vea tratar a su esposo como Cristo amó a la iglesia. Cuando la vea usted tratar a su esposo así como la iglesia amó a Cristo y lo obedece. Cuando usted vea hablarle a sus hijos, que lo habla con amor, que no los lleva al éxtasis de poder someterlos de tal manera que los incomode. Y a usted, hijo, de tal manera que usted pueda amar a su padre y pueda respetarlo y honrarlo. Una medida de Cristo, una plenitud de conocimiento de Cristo. La plenitud de Cristo no es la plenitud del conocimiento de la Biblia, ni de los versículos bíblicos. Es que, pastor, yo no me sé muchos versículos bíblicos. No se trata de la plenitud del conocimiento de la Escritura. Se trata del conocimiento de la verdad que es vida y es Cristo en nosotros. Hay un refrán hermoso que no está en la Biblia, pero debería estar, dijo un pastor. Dime con quién andas y te diré quién eres. Decía yo, conmigo va el hijo de María. No va, el hijo de María se murió en la cruz del Calvario. El que resucitó fue el Cristo, el Hijo de Dios. Ese fue el que resucitó. El hijo de María se quedó en la cruz. Pero el Cristo fue el que resucitó. Y Él va conmigo. Va adelante, va detrás, va adentro. Me rodeaste, dijo el profeta, ¿verdad? Delante de mí te pusiste y me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Esa es la realidad en la que vivimos nosotros. Aquellos profetas inquirían acerca de este tiempo y de esta gracia, dice 1 Pedro. Y aquellos profetas inquirían acerca de qué tiempo y acerca de quiénes iban a ser los benefactores de esta gracia en la cual Cristo iba a estar presente en ellos, viviendo en ellos. Y cuando indagaban y descubrían y le preguntaban, Señor, ¿será que nosotros vamos a poder participar de esta gracia? El Espíritu decía, no es para ustedes. A lo sumo aparecerán en Hebreos 11. Pero esto es para los que vengan después de Cristo. No porque Dios nos amaba más que ellos, no porque Dios, sino porque su plan eterno lo diseñó así. Él es Dios eterno y poderoso. Él lo determinó, Él lo estableció. Entonces, pastores, que Dios me ama más a mí que a Noé. No. Pero en el plan eterno a mí me decidió poner aquí en Cristo para que sea el Cristo el que viva por mí y no tenga que ser yo el que tenga que creerle a Dios desde afuera, de tal manera que tenga que construir un arca para salvar a mi familia. Ahora el arca es Cristo. Esa arca en ese antiguo pacto representaba a Cristo. Cristo estaba presente en esa arca. Cristo era el arca.
Pero el mundo los rechazó. Ahora Cristo está en nosotros y nosotros somos el arca de salvación. Porque en nosotros está la plenitud de Cristo operando para aquellos que puedan desconocer y puedan tener y entender que hay un Dios que opera en nosotros. ¿Por qué esperas a un Dios ausente si Él ya habita en ti? Ese es el problema. Esa es la situación. Por eso es que no podemos practicar una vida estable. Por eso es que no podemos dar a conocer a Dios en todo lo que hacemos. Porque de una manera u otra todavía no nos ha caído la ficha ¡cling! De que Cristo está presente en nosotros. Lo podemos predicar en un mensaje, lo podemos predicar en algún momento, lo podemos comunicar en alguna enseñanza, pero no se ha vuelto vida en nosotros, no se ha vuelto una realidad material tangible. Porque la carne nos gana de tal manera que le gana al espíritu, porque nuestra carne está siendo alimentada. Ahora el pastor le contaba a mi hijo una anécdota, le dijo que su padre le contaba a él que él tenía 2 caballos, le dijo. Y les enseñó a su caballo, a uno a no comer y a otro le daba comida. Y le preguntó a su papá y le dijo, papá, ¿y aprendió el caballo? Aprendió. Aprendió a no comer. Pero aprendió el día que se murió. Debemos morir. Debemos dejar de alimentar la carne. Para eso es el ayuno, para eso es la oración. No son para conquistar terreno, no son para conquistar promesas. No, pastor, es que ahora yo quiero ayunar porque yo quiero que Dios me dé una casa. Ya me cansé de vivir en alquiler, pastor, quiero una casa y ayúdeme a orar para que el Señor me dé una casa. En Cristo todas las cosas son sí y amén. La verdadera casa y morada que necesitamos nosotros desarrollar es nuestra vida, nuestro cuerpo. Entonces, venga, hermano, vamos a ayudar para que usted sea la casa de Dios, para que usted sea el tabernáculo de Dios, para que la gente pueda venir y encontrar que Dios habita en usted, de tal manera que usted sea bendición para las naciones. Y producto de usted ser bendición para las naciones, las bendiciones correrán a su regazo. Y entonces Él va a enviar lo que necesite usted tener. Porque como iglesia corremos por lo que necesitamos, pastores, que ahora necesitamos un carro nuevo, porque este no avanza, este no prende. El tabernáculo era móvil en el desierto. Ahora nosotros somos el tabernáculo. Pero necesitamos entender que hemos sido salvos, transicionar de esa mentalidad de hijo castigado, de que nos vamos a ir al infierno porque seguimos pecando, perdemos la salvación y entonces vamos a estar muertos allá y ya no hay redención para nosotros. Genera vacío. No genera efectividad en el reino, no genera producción. Entienda que Dios te salvó no porque hiciste obras buenas, no porque hiciste obras malas. Él te salvó por puro afecto de su voluntad, porque tu alma es un negocio para Él. Por eso cuando lo encontraron a Jesús afuera del templo, le dijeron adentro del templo, ¿qué haces aquí, Jesucito? Su madre. Y él respondió, ¿por qué me buscaba? Si en los negocios de mi padre, Dios está en el negocio de las almas. Por eso Él te salvó. Dios escogió a una nación como Israel, un pueblo que mire a cualquiera le da roncha que tratar de gobernarlo. Porque lo sacó de ahí, de Egipto, y a la entradita nomás cruzando el río Jordán, se subió Moisés a recibir las tablas del pacto y los sinvergüenza ya estaban adorando un becerro de. Salieron de adorar el becerro de oro, se quejaban porque había maná. Salieron de quejarse del maná, de las aguas. Salieron de quejarse de las aguas, se quejaron de Moisés. Salieron de quejarse de Moisés y se quejaron de Dios. Luego de que se quejaron de Dios, se quejaron de los profetas. Luego de que se quejaron de los profetas, se quejaron porque no tenían rey. Luego de que tuvieron rey, se quejaron porque eran malos. Oiga. Pero Dios los escogió y respetó el pacto con ellos y los salvó. Los guardó. Desde que los sacó del desierto y los metió en la tierra prometida. Porque desde la visión, desde el cielo, Dios salvó a Israel. Porque para Él era un negocio estratégico guardarlos. Porque así lo había determinado. Pero cuando usted se metía en medio del pueblo de Israel, veía esa inmundicia. Usted decía, ¿cómo puede Dios salvar y guardar a este pueblo? Dice que cuando le pagaron a Balaán, el rey, para que vaya y maldiga al pueblo de Israel, Balaán se paró en la orilla del monte y cuando iba a levantar una maldición contra Israel, dijo, no puedo porque Dios está en medio de ellos. Es imposible que yo pueda maldecirlo. Pero si se bajaba del monte y se metía en medio del pueblo de Israel, ahí estaban fornicando, adulterando unos con otros, honrando a otros dioses ajenos, presentando ofrendas. Porque el pacto de Dios es eterno. El pacto lo que hace a nosotros es entender,
cómo estamos nosotros en nuestra relación. Por eso Pablo, cuando ocupaba sus mensajes de sus cartas, él no hablaba de Bartimeo, ni hablaba de los milagros que Jesús hizo en el estanque de Betesda. Él decía en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, oiga, si al Cristo lo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Ahora conocemos a un Cristo glorificado. Pablo oraba y decía, por esta causa doblo mis rodillas en Efesios 3:10, por la causa. Las oraciones son apostólicas porque traen causa. La oración que usted debe ejecutar todos los días estando presente en Cristo es por una causa, y es que el reino de Dios sea dado a conocer por medio de su iglesia. Esa es la causa por la cual debemos orar todos. Y por esa causa se va a solucionar tu matrimonio. Por esa causa va a haber sanidad y milagro. Por esa causa va a haber restauración. Por esa causa va a haber convicción. Porque la causa de Dios es la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Esa es la causa de Dios. Ocupémonos del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, dice la palabra. Pero pastor, es que yo quiero que Dios me sane para entonces ir a servirle. Está volcado. Este es el reino del revés. Así como está afligido, cojo, rengo, manco, con cáncer, sin cáncer, tenés que venir aquí y preocuparte por dar a conocer el reino de Dios y su justicia. Y producto de creer en esa fe, en ese reino, las cosas van a ser añadidas. Hay que invertir el orden al cual hemos estado acostumbrados a desarrollar nuestra vida. De tal manera que nosotros creemos que Dios primero tiene que solucionarnos las cosas a nosotros para que nosotros entonces podamos estar completos. No. Pablo decía, mis cárceles, mis aflicciones no es para que ustedes sientan pena de mí. No les hablo de mi situación. Lo que trato es darle a conocer a Cristo resucitado. Porque yo soy preso voluntariamente de esto, para que el evangelio del reino sea dado a conocer. Ese es el peso del evangelio. Estando Cristo presente en usted, usted tiene que morir a todos sus deseos, a todas sus carnes, a todos sus sueños, a todo lo que usted cree que tiene que hacer en esta vida para sentirse realizado. Este pueblo, dice Isaías, ¿no?, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque venimos a la iglesia, sí, Señor, te amamos, ven, desciende, visítanos. Pero sale de su casa y está buscando cómo atesorar, engañando al hermano, engañando al prójimo, engañando al tributo, engañando al fisco. Porque usted quiere atesorar para dejar para sus hijos. Porque entonces usted es un buen mayordomo, y entonces está dejándole, necio, hoy vienen por tu alma, y todo lo que has atesorado, ¿para quién va a quedar? Entonces el pastor me dice que no trabaje, que no ahorre. No, entiendo que la mentalidad de nosotros debe ser obedecer a Cristo y poner todo a los pies de Él, de tal manera que Él opere en nosotros como Él quiere. Estando Cristo presente, debe estar en todas las decisiones que tomamos. Porque de lo contrario, todo lo que hagamos en algún momento va a caer por tierra. Necesitamos ser una iglesia entendida que opera en el reino, entendiendo y conociendo que su provisión es Jehová, que Dios es su proveedor. Pastor, me está diciendo que no trabajen. No, Pablo mismo trabajaba y dice que el que no trabaje, que no coma. Pero que su trabajo sea como para el Señor, que sea para bendecir, que sea para ayudar, que sea para compartir con el necesitado. Cuando transicionemos a esta realidad, entonces va a ser una iglesia efectiva con poder que pueda mostrar a Dios, porque el verdadero poder es dar a conocer a Cristo en nosotros, porque Él es el que produce. No es porque hay poder en usted. Es que yo oro, hermano, y los enfermos se sanan. No, no es usted, es Cristo en usted el que produce el milagro, porque usted está muerto, pero ahora tiene vida por medio de Cristo. Necesitamos sacarnos de la cabeza que nosotros podemos, somos los ministros, somos los sacerdotes, somos pastores, somos profetas, somos apóstoles. No, es Cristo en nosotros produciendo la plenitud de Cristo en los hermanos. Salir de esa mentalidad, porque el que está presente es Cristo. Todo lo que hacemos que sea para glorificarlo, para darle a conocer. Entender el proceso de Cristo. Cristo vino, sí, se encarnó en un hombre. Sí, por medio de ese hombre fue que nosotros le conocimos. Y ese hombre murió, ese hijo de María murió crucificado. De tal manera que ahí hubo una resolución legal en la cual todos los pecados, dice Colosenses, todos los pecados le fueron imputados a él. En un ahorita, en un tiempo presente, que pasó hace 2000 años, que pasó en la eternidad, pero que ahora esa sangre que él derramó en la cruz del Calvario cubre la multitud de pecados que hay en nosotros. Esa muerte fue el pago que Dios satisfizo. Dios no tiene problema con tu pecado. Pastor, ¿qué está diciendo semejante herejía? No. Porque la consecuencia del pecado ya la pagó Cristo en la cruz del Calvario.
Dios el que tiene problema es con tu decisión de conocerle y de aceptarle. Dice la palabra, y vino la luz para alumbrar a los hombres. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres no quisieron la luz. Rechazaron la luz, llamaron más las tinieblas. Y por esta causa han sido condenados. El que cree en el Señor Jesucristo y es bautizado, dice, ese será salvo. Mas el que no creyere, ese será condenado. El problema del pecado es operar en una naturaleza. Cuando usted peca, entonces lo que usted está haciendo es operar en una naturaleza en la que Cristo no está presente. Entonces usted necesita más de Cristo. Necesita morir a esa carne. Entonces necesita salir de ese proceso del círculo vicioso del pecado. Para que usted me entienda, se lo voy a mostrar aquí un poquito. A ver. Ese círculo vicioso. Que usted peca, se arrepiente, peca y se arrepiente. No, ahora usted opera en una naturaleza que es de Dios. De tal manera que usted ahora reconoce lo que es Dios. Reconoce que la vida que participa usted es una vida soez. Reconoce que Dios es el que le imparte la vida, el que imparte la bendición. Y si en algún momento uno peca, dice Juan, abogado tiene a Jesucristo, el justo. ¿Verdad? Y entonces nosotros homologamos lo que Dios dice. Que lo que está pasando aquí no es lo que realmente es la criatura de Dios, sino el viejo hombre que opera en mí. Lo veo en Pablo. Pablo cuando hablaba decía, no hago, hermanos, el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Homologo lo que Dios dijo. Cuando me salgo del principio y cometo un pecado, no es que yo corro para que Dios me perdone el pecado porque el pecado me va a mandar al infierno. No, el pecado ya no tiene consecuencia en nosotros. Lo que hace es la producción de obras de la carne que no participan de la naturaleza de Cristo. Entonces la iglesia tiene que homologar y decir, esta es la vieja creación que todavía sigue con vida. Entonces necesito denunciarme y presentarme ante Dios para que me ayude a vencer el pecado. Y el pecado solo tiene cabida en la carne, diga en la carne. Por eso necesitamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Hay una palabra hermosa, Efesios capítulo 4, versículo 12. Se lo voy a leer para que usted lo entienda, lo leímos hace un momento. Dice, a fin de perfeccionar, diga perfeccionar. El término de perfeccionar, ¿sabe qué es? Es catartismo. ¿Qué es catartismo, pastor? Es un término médico que se ocupaba en ese momento cuando un hombro se dislocaba. Entonces el catartismo es perfeccionar, es volver a poner el hueso en su lugar. ¿Qué pasa cuando el hueso está fuera del lugar? ¿Cómo opera? Sin fuerza, hay dolor, hay aflicción. Sigue siendo parte del cuerpo. No es que se dislocó el brazo y ahora ya no es del cuerpo, por eso está en el pecado y está muerto en condenación. No, sigue estando parte del cuerpo, pero no está operando efectivamente. Pero entonces cuando el hueso vuelve a su lugar, el brazo agarra nuevamente su funcionalidad completa para extender y pedir de Dios y también para dar, para orar, para declarar, para señalar. Ese es perfeccionar, ese es el catartismo. Por eso nombró a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para que perfeccionemos, para que podamos ponernos en el lugar. Cuando descubramos que estamos transitando por una senda que no es la de Cristo y haya en nosotros obras de la carne, entonces vengan los pastores con amor, como decía Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle con amor. A ese que se acostaba con su madre, lo sacaron, entréguenlo, sáquenlo afuera y entréguenle el cuerpo a Satanás, dice, ¿no? A fin de que su alma se salve. Y luego en 2 Corintios dice, a ese que lo botaron, ahora tráiganlo porque ya está restaurado. Y ahora con amor ustedes restáurenlo aquí, porque de eso se trata. El problema es la condenación. Nosotros como iglesia creemos que estamos juzgando y tenemos el juicio. Dios nos dio autoridad para juzgar, pero el verdadero juicio que tenemos que hacer es inquirir, indagar e impartir justicia. Nuestro juicio no debe ser para condenar, porque nosotros no somos el Padre. El único que condena es el Padre, no usted. Nuestra tarea es restaurar con amor, volver a hacer el catartismo, el perfeccionamiento, de tal manera que todos podamos estar dando la medida de Cristo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Ese Cristo que habita estando presente en nosotros como un estilo de vida. Salir del proceso de pedir perdón. De tal manera que si nosotros nos damos cuenta que operamos desde el cielo, dice la palabra de Dios que nos soltó a nosotros como su iglesia, juntamente con él, suncatizo, allá en lugares celestes. Hay una visión del Padre y hay una visión de la iglesia en la tierra. ¿Cuál es la visión de la iglesia en la tierra en cuanto al propósito de salvación? Creemos que desde abajo, que Dios nos está salvando por lástima. ¿Cómo me ve Dios? Dios, ten misericordia de mí, miserable pecador. Es la oración del penitente, ¿no? Sé propicio a mí, pecador.
creemos que Dios nos salva porque nos mira con ternura, con amor, con aflicción, con lástima, ¿no? Creemos que Dios me amó por lástima. No, nada de eso. Dios te amó con amor eterno porque eras efectivo para el propósito, porque eras útil para su propósito, porque te escogió y dijo, esta pieza es perfecta para lo que voy a hacer. Entonces usted sale de la mediocridad, del sentimentalismo. Cuando uno es profesional en el evangelio del reino, se aparta del sentimentalismo. Es como un doctor que practica la cirugía, un doctor que opera en el quirófano, no es sentimental, no dice, ay, este pobre me da lástima, ay, le va a doler cuando le abra aquí el pecho para ponerle un marcapaso. Él opera sin dolor, opera sin sentimiento. Él es profesional, sabe entre qué vértebra y qué vértebra tiene que cortar, sabe qué huesos tiene que abrir, sabe qué hueso tiene que romper, sabe qué arteria tiene que cortar, sabe qué tiene que costurar, sabe qué tiene que colocar, porque es profesional. Ese es el amor de Dios en nosotros y es así como debemos desarrollar nuestra vida, salir del sentimentalismo. Pastor, entonces está malo sentir. No, porque Dios produce y trabaja en nuestros sentimientos. Pero en cuanto al evangelio del reino y a la comunicación de la verdad, debemos ser profesionales. Dejar esos mensajes y decir que Dios te ama. Él sufrió la cruz por ti. Él sufrió la cruz por su propósito eterno. Porque Él te amó desde antes que tú le puedas amar. Porque te eras útil para su propósito. Por eso te escogió, porque eres una pieza invaluable. Y entonces esa pieza va a trabajar y va a producir a tiempo y fuera de tiempo. De tal manera que hay un camino para usted, hermano. Déjeme decir esto. O usted llega al camino del Señor por la revelación de Dios y por el producto del trabajo y del entendimiento, de la obediencia que hay en usted. O va a llegar. O va a llegar. Porque le va a llegar, hermano. Porque si Él le escogió y declaró una palabra sobre usted, esa palabra no vuelve a Él vacía. No es que usted cancela el ministerio. No puede usted. ¿Acaso el barro le va a decir a su creador, ya no quiero ser parte de tu obra maestra? No. Dice la palabra en Job, ay, sobre los cuales cae esta roca que es Cristo. Uy, a eso los desmenuza. Pero el que cae sobre la roca, dice, ese es quebrantado. Ese es restaurado. Caigamos sobre la roca. ¿Cómo lo ve el pecado uno? ¿Cómo lo ve el pecado de la iglesia? Es que el hermano se está comportando mal. Mira, habla, mente, hechicería, tiene una mujer escondida, tiene fornicación, practica el adulterio. Así lo ve la iglesia desde el pecado. Pero Dios lo mira desde arriba. Este está operando en una naturaleza que no es la mía. Entonces a este hay que trabajarlo. Entonces a este hay que pulirlo. Y entonces Dios, ¿qué hace? Nos manda aflicciones y pruebas. Porque las aflicciones y las pruebas son para probarnos. Así como se prueba el oro, dice la palabra, ¿verdad? Y entonces todo lo que sea heno y hojarasca que nosotros hemos edificado como creyentes y como hijos de Dios, se va a quemar. Y solo va a quedar la sustancia que Dios depositó en nosotros, preciosa como el oro. Maduremos, salgamos del paso, hermano. Ya dejemos de estar peleando con el pecado. Peleemos con la naturaleza. La naturaleza del pecado es como el horno industrial que usted tiene en su casa. Aquellos que hacían pan, alguna vez han tenido una abuela que horneaba. Es ese horno. Y los pecados es toda la producción que sale de ese horno. Usted le mete harina de maíz, sale cuñapé, le mete roca, le mete una cosa, sale otra, le mete harina de pan, sale pan. Pero no hay que estar peleando con los horneados que salen de ahí. Hay que pelear con la máquina. Que mientras la máquina esté funcionando, esté vigente, va a seguir produciendo toda clase de pecado. Entonces lo que tenemos que trabajar es en hacer morir. Hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Porque las obras de la carne son contra el Espíritu. Y las obras del Espíritu es contra la... Ese es el ejercicio diario. Es así que se ve el pecado. Si Cristo está presente en usted, la naturaleza de Él se va a hacer visible. Y entonces la conciencia de usted va a ser alumbrada, como dice Hebreo, de tal manera que usted va a reconocer cuando usted esté cometiendo toda clase de pecado. Y entonces usted va a poder renunciarse, va a poder salir victorioso. No por sus obras, sino porque Cristo produce en usted el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué pasa si falla? La iglesia desde el momento en el que está empieza a arrepentirse. Señor, perdón, ayúdame, necesito que esto, que lo otro. Pero Dios nos ve desde arriba con una crucifixión y un alineamiento y una libertad, con una eleuteria completa, con un decreto completado. Si alguno peca, dice Juan, abogado tenemos a Jesucristo el justo que se pagó como propiciación completa del pecado. Esa propiciación nos da eleuteria, nos da libertad. No es que Dios está declarando otra vez, ay, me olvidé que te perdoné, te perdono de nuevo. No, Dios ya nos perdonó. Su sacrificio fue completo, su perdón fue total.
Entonces lo que necesita es la iglesia transicionar de estar en la mentalidad en que peco y me arrepiento a una realidad eterna en la que sé que Cristo ya me perdonó. Entonces por causa de ese amor y de ese perdón, yo tengo que seguir sometiendo la carne por medio de las obras del Espíritu. El fruto del Espíritu que supera en mí. Si fallo, ay, siento que perdí la salvación. La iglesia si peca, ay, cree que se fue al infierno otra vez. Ay, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo pecador? Pero cuando uno lo mira desde arriba, uno se da cuenta que lo que está haciendo es perder funcionalidad. Entonces necesita volver a Cristo y necesita por medio de la iglesia ser perfeccionado, ser catartismo, que venga el pastor, el profeta, el hermano, el diácono y lo ayude a volver nuevamente al camino de la bendición, al camino que es Cristo, para que usted pueda dar la talla, para que usted pueda seguir siendo aquel varón perfecto que no fue Cristo. Es el desarrollo, la identidad final. La iglesia se ve como pecadores perdonados. Es que somos un mundo de pecadores perdonados. No, nosotros hemos transicionado de entender que éramos pecadores perdonados a ser hijos justificados. Yo soy hijo, diga yo soy hijo. Póngase de pie. La parábola del hijo pródigo menciona a un hijo que va, gasta todo lo que tiene en el mundo y luego recuerda que tiene a sus padres. Y cuando vuelve se presenta al padre y le dice: Padre, soy un pecador perdonado. Hazme como a uno de tus jornaleros, aunque sea. Y el padre que le dice: No. Venía acá, cabezón. Nunca vas a ser jornalero, vas a seguir siendo mi hijo. Y vengo y te pongo un nuevo anillo en tu mano. Te pongo nuevamente vestimenta y hago una fiesta para darte bien, porque somos hijos justificados. Hermanos, Cristo está presente. Está presente Cristo ahora. Está presente en usted. Recuerde que cuando usted va en el vehículo, está Él con usted. Cuando usted esté a solas en el baño, Él está con usted. Cuando hayan esas maquinaciones del mundo que quieran hacernos entorpecer y salir de la verdad, y salir de la administración, y salir del entendimiento, recuerde que Dios está presente para auxiliarlo, para hacer su pronto socorro, su pronto auxilio. Recuerde que cuando practicó el pecado, abogado tiene a Jesucristo y Él ya pagó esa deuda. El problema no es con ese pecado que usted ocasionó y que usted cometió. El problema es en la naturaleza que usted está. Entonces reconozca su pecado, declare que es una vieja naturaleza y salga de ahí y corra a los pies del Señor Jesucristo para que Él pueda hacer esa simiente, esa fuente de vida que pueda transformar su corazón y pueda dar fuerza a su espíritu para que usted pueda gobernar su carne. Este es un hospital, pero no para trabajar con trauma, sino para trabajar con naturaleza. De esta manera que usted viene aquí lo morimos, lo matamos a la carne, pero que resucitamos por el poder de Cristo a una nueva creación. Recuerde que Cristo está presente. Recuerde que Él está ahí. Está en cada oración, en cada pensamiento. Si alguno cae nuevamente, abogado tiene a Jesucristo el gusto. Es que se pagó como propiciación, como una ofrenda completa. La palabra que le da Esmirna dice: si ustedes sobrepasan y aguantan y vencen estas tribulaciones, yo no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Una promesa. No voy a borrarlo. Yo no voy a borrarlo. El Señor te escogió delante de la fundación del mundo. No va a borrar tu nombre del libro de la vida. Si ya lo escribiste es porque Él pagó un precio. ¿Usted cree que Dios está dispuesto a perder a alguien por el cual ya pagó un precio? Dice: a los que tengo en mi mano el maligno no les toca. Salgamos de la transición de que somos una iglesia que necesitamos que Dios nos perdone para ser escogidos. Ya fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que nos enteremos, fuimos escogidos por Dios y hemos sido declarados una nación santa, sellados con tu Santo Espíritu para obrar y predicar las virtudes del ayer, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar este evangelio del reino de que Cristo está presente, y para aquellos que le buscan, para aquellos que le aman, todas las cosas son posibles. Empecemos a buscar a Dios, pero con Él presente. No como alguien lejano a nosotros, no como alguien lejano a nuestra situación. No, Dios está presente en usted. Dios está presente en su matrimonio. Dios está presente en sus hijos. Dios está presente en su trabajo. Cuando tome conciencia por medio del Espíritu Santo de esta realidad, entonces usted va a operar efectivamente en el reino de los cielos. Y entonces su vida tendrá poder y autoridad para dar a conocer a Cristo. Y producto de ocuparse en las cosas del reino, que es dar a conocer a su Hijo, las cosas que anhelan su corazón, y cosas, dice la palabra, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido a su corazón todavía como un anhelo, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Levante una de sus manos, permítame, quiero orar por usted. Si usted siente hoy que yo pueda orar por usted,
Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Estamos transicionando, Señor, de una mentalidad de hijos arrepentidos, de pecadores arrepentidos, para entrar en una dimensión de reconocimiento de que somos hijos justificados, comprados a precio de sangre, Señor, declarados una nación santa, escogidos desde antes de la fundación del mundo, establecidos en este tiempo para predicar y para anunciar sus virtudes, Señor, sus milagros, para hacer testimonios, para hacer cartas abiertas, para que nuestra vida pueda ser un testimonio de la realidad de tu resurrección, de la realidad de tu poder, de la realidad de tu amor. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz, a poder ser, Señor, un testimonio que pueda operar por medio de su Espíritu Santo para la convicción y el arrepentimiento de aquellos que necesitan, Señor, ser reconocidos de que tú también los escogiste, de que tú los amaste y de que tú también moriste por ellos en la cruz del Calvario. Yo te pido por cada hogar representado, por cada familia, por cada hijo, por cada matrimonio, Señor, por cada persona que nos sigue a través de las redes, Señor, y todos aquellos que escucharán este mensaje hoy, mañana o en algún momento, Señor, que la iluminación de tu Santo Espíritu pueda hacernos entender que tú habitas en nosotros, que tú has tabernaculizado en nosotros, que tú has depositado de tu presencia en cada uno de nosotros, de que hay una medida tuya, Señor, viviendo y reviviendo almas, Señor, que necesitan ser restauradas por el poder de tu Espíritu Santo. Yo bendigo a cada hogar, bendigo a cada familia y declaro, Señor, que la realidad de tu presencia se hace visible y notoria en cada uno de nosotros. Y la iglesia dice...